para ORT Noticias aquí en el estudio. Y en esta mañana está con nosotros el doctor Genaro Herrera Hernández, pediatra y especialista, ahora sí que en temas toxicológicos. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Sobre todo, siempre es un gusto platicar con usted, experto en este tipo de temas, que el tema, déjeme decirle que hoy vamos a poner sobre la mesa, porque es preocupación de la audiencia de ORT Noticias, el caso de la rabia que se presentó, decían las autoridades del sector salud, después de 36 años se presenta un caso de rabia en Tamaulipas. Si bien es cierto, este se presentó el año pasado, en el 2016, hoy se está dando a conocer por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Porque se tienen que tomar cartas en el asunto, doctor, tanto por parte de la Secretaría de Salud, pero también por parte, en este caso, de las autoridades que tienen que ver con el comité o el Comité de Sanidad Vegetal. De aquí para adelante, ¿qué hay que hacer? Porque se presumen que hay casos como estos. ¿Nos debemos de preocupar, doctor Genaro? Hay que tomar las precauciones debidas. Realmente cuando son años muy calurosos, y este parece serlo, hay una proliferación de la fauna y además existen muchos problemas de acercamiento de las especies. Tenemos algunos problemas con la comunicación. Ya. Sí, doctor, nos decía. Sí, es importante considerar que en los años de mucho calor sí hay mucho acercamiento de especies nocivas a los humanos, a las áreas urbanas, y también es más frecuente la aparición de estas epidemias. Son de países, recordemos que son de países tropicales, países como Colombia, por ejemplo, varios países sudamericanos y también en estados de la República como Yucatán, en Chiapas, en donde sigue habiendo casos de rabia. Es importante decir esto. El contagio fortuito a través de un murciélago, por ejemplo, o un animal salvaje, la verdad es muy difícil de predecir y de prevenir. ¿En dónde sí podemos actuar? Podemos actuar con los animales domésticos. Es en donde se puede aplicar vacunando y además se puede actuar tratando rápido a los pacientes que han sido mordidos. Se presume que hay más casos como estos, lo decíamos hace unos momentos, si bien es cierto, están dando a conocer un caso en el municipio de Soto la Marina, se presume que pudiera haber más casos. Usted que es experto en este tipo de temas, ¿hay conocimientos? Sabemos que en otros estados, por ejemplo, de la República Mexicana, es muy común los casos de rabia transmitida por murciélago. Sí, hay que tomar en cuenta que la reproducción del murciélago, de cualquier tipo de murciélago, va incrementando el número en los meses de primavera y verano, primero. Y segundo, que los ataques son más frecuentes de este tipo de murciélagos a los seres humanos. Básicamente la rabia se contagia de una sola manera, a través de la saliva de los animales enfermos. Tenemos, por ejemplo, casos que no solo son los murciélagos, tenemos que ampliar ese tema. Muchos de ellos son los zorrillos, los mapaches, los coyotes, todo tipo de cánidos salvajes, todos esos pueden llegar a transmitir específicamente. Los tlacuaches o zarigüeyas pueden llegar a transmitir la rabia. En esos animales el virus no provoca una enfermedad que los mate, los vuelve portadores de la enfermedad, llevan la enfermedad y la transmiten a los animales, por ejemplo, a las vacas o al ser humano. No soy veterinario, pero en las vacas produce una forma paralítica, lo cual es fácil de identificar para la gente del campo. Igual también las heridas que provoca el murciélago en
en la piel de los animales. Decíamos que hay preocupación por parte de la ciudadanía y bueno, tenemos algunas llamadas. Nos habla en este momento una persona también que dice, bueno, le preocupa la situación o la presencia de los murciélagos, pero vamos a escucharla. Mi mamá tiene problemas de sus facultades mentales, más que nada de los nervios, y dentro de su casa tiene animales que son murciélagos. Ya tiene muchísimo que estar lidiando con ellos. No han ido ninguna autoridad del municipio de Padilla a sacárselos. Vive sola y por cuestión de eso, ellos pues sí se ha ido deteriorando ella misma, para que tomen cartas en el asunto las autoridades del municipio de Padilla. Mi mamá pues tiene esquizofrenia y por los nervios más que nada ella no piensa que está mal de no salirse de ahí. Por favor, pues pongan mucha atención. Hay mucha gente que está mala de que pues tienen animales que no quieren deshacerse de ellos. Me imagino que mi mamá porque no puede, por eso no lo hace. Bueno, dice en casa de su mamá, la persona que nos habla, que en casa de su mamá tienen murciélagos, dice, está viviendo con ellos y representa esto un riesgo. Sin lugar a dudas, doctor, que se tienen que poner a trabajar tanto autoridades del sector salud como las autoridades, en este caso del Comité de Sanidad Vegetal. Y déjeme decirle, antes de darle la palabra al doctor Genaro Herrera Hernández, que está con nosotros también en esta mañana, Roselena González, como todos los miércoles. Buenos días, Roselena. Buenos días, Claudia. Buenos días, doctor. Buenos Hay días. Roselena, por parte, el día de ayer lo decíamos, la Secretaría de Salud dice, bueno, hay un caso, si bien es cierto que se presentó en el 2016, pero bueno, en estos momentos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? Y ahora sí que es una tarea compartida, porque decíamos hace unos momentos, la Secretaría de Salud hacer la parte que le corresponde. Así es. Y también el caso del Comité de Sanidad Vegetal, pues también tiene que hacer. Y la ciudadanía también tenemos que poner de nuestra parte de denunciar los casos que se vean. Efectivamente, sí hay mucha manifestación de murciélagos en la ciudad. Presencia de los Hay murciélagos. mucha presencia de murciélagos en la ciudad. Para ser honesto, acá por Teocaltiche, todo eso, se han visto mucho tipo de murciélagos en las casas. Las gentes los matan ellos mismos, pero no se ha dado la presencia también porque no han reportado a las autoridades de que las autoridades vayan para hacer un recorrido de saneamiento en contra de estos animales. Y el caso de rabia que se reporta que es del 2016, que fue en un ejido de Soto la Marina, pues se supone que fue el único, pero bueno, y mordido por un murciélago, pero pues habría también que checar en otros municipios que ojalá y no se esté dando. Recordemos que hace aproximadamente 45 años, a lo mejor tú todavía no nacías, hubo muchos casos de rabia, no nada más de murciélagos, también como decía el doctor, se debían de los tlacuaches y de los perros. Hubo una campaña también muy intensa de vacunación de los perros y gatos porque también se temía, había mucha rabia y se temía que estos se la transmitieran a los humanos. Recordemos también que había incluso la campaña para los humanos, después de la vacunación de los perros y gatos, eran 14 inyecciones alrededor del ombligo para evitar la rabia. Eso estoy hablando de hace aproximadamente 45 años y ya no se volvió a escuchar de casos de rabia en Tamaulipas, hasta que sale a la luz pública, pero que no es de este año, es del año pasado. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades el año pasado? Que ya estaba reportado. Sí, que de alguna manera podríamos decirlo que se ocultó el caso. Así es. Que se ocultó el caso. Así es. Pero bueno, eso fue el año pasado, pero ahorita también, ¿qué se está haciendo? Porque surge la preocupación y escuchábamos la llamada. Doctor Genaro, usted ha trabajado, ahorita no se encuentra dentro de la estructura de gobierno, pero usted ha trabajado por parte de las autoridades estatales y no nos va a dejar mentir que hace falta una coordinación entre autoridades del sector salud y en este caso las autoridades el caso concreto del Comité de Sanidad de Animal. Y si partimos de que al Comité de Sanidad
animal y vegetal les llegan los recursos para trabajar cada año, siempre es después de 6 meses, pues entonces ¿con qué recursos se van a mover para llevar a cabo el control de este tipo de plagas? Sí, es importante trabajar intersectorialmente. Un trabajo que es difícil que se dé Entre autoridades. entre autoridades, la verdad. Hay acercamientos, yo en lo particular yo los viví. Sí hay acercamientos, pero al final queda una sensación de vacío, no se concreta. Y hay mucho celo también entre las Hay, instituciones, sí. que de repente esto provoca que se estanquen muchas de las acciones que son de beneficio para la población. Así Sí, es. exactamente. Cada quien se quiere colgar sus propias medallas, ¿no? Y cuando se trata de errores, pues repartir culpas. No, los triunfos tienen muchos padres, las derrotas Las son derrotas huérfanas. Son Bueno. huérfanas, exactamente, porque a la hora de Así repartir es. culpas, pues sí, Así es. sí buscamos un culpable. ¿Hasta Así dónde hay que es. trabajar? Usted, doctor, que ha estado involucrado en estos casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Tomando en cuenta que lo decía, las condiciones del clima pues son propicias para que se siga reproduciendo este tipo de animales, que lo decimos, en el centro cívico, un lugar en el que lo visitan muchas personas, se realizan eventos de todo tipo. Ahí está la presencia del murciélago, también nos están reportando. Hay una hora Así es. determinada, como a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, que incluso se escucha el ruido de los murciélagos alrededor del centro cívico. Es verdad. ¿Qué hay que hacer, doctor? Bueno, son varias acciones que puede tomar Salud Humana, así que decir, la Secretaría de Salud. Me llama la atención que antier salió la noticia del caso y ya hoy sale en las redes la noticia de que se inicia una campaña antirrábica por parte de la Secretaría, pero bueno, lo que hay que hacer es la vacunación intensiva de perros, de gatos y un tipo de mascotas que ahora es algo frecuente, Las que zarigüeyas. también transmiten la rabia, son los hurones. Sí, hay mucho. Los hurones, o sea, todos los animales domésticos que tienen colmillitos son propicios de transmitirla. Además de pues tratar de abatir un poco la colonización de murciélagos, como dicen ustedes, en la ciudad o en las zonas urbanas donde hay personas que pueden llegar a ser atacadas. Realmente a mí me pasó también en lo personal. Uno, como la imagen que se está viendo, toma un murciélago con las manos, pues hay que tomarlo con guantes de estos muy duros porque empiezan a morder. No solo es el murciélago, hay dos tipos de murciélago: el murciélago que come frutas, que es el que vemos por todos lados, y hay otro tipo de murciélago que se le llama hematófago o murciélago vampiro, que en realidad no chupa la sangre, nada más la lame, la muerde y lame la sangre de los animales. Igual puede hacerlo con el humano y ese es uno de los más peligrosos. Pero un ataque de cualquier animal, una mordedura de un animal aparentemente sano, ya se considera sospechoso. Igual lo que voy a comentar, un solo caso de rabia es un brote de rabia epidémico. Con un solo caso. Un solo caso de paludismo es un brote ya de paludismo, un brote epidémico. Pues con esto nos vamos a una pausa, son las 9:23, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Ahorita que dice paludismo. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años, la infraestructura de muchísimas escuelas rurales estaba abandonada. Habla Argelia Mata, directora. Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada. Actualmente se les puede ofrecer un servicio digno a los alumnos. Infórmate en www.gov.mx/CEP. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos con más información, 9:26. Pues el día de hoy el tema que pusimos sobre la mesa, esta mesa de análisis, mesa de debate, es el caso de la rabia, que después de 36 años, lo decíamos, reaparece en Tamaulipas la rabia humana. Nos llama la licenciada Tere Baeza y dice que está escuchando el tema de los murciélagos y dice que los murciélagos son de gran beneficio, pero vamos a escucharla también, su opinión en relación a este tema. En contra de los murciélagos, que la rabia y eso. Los murciélagos son muy beneficiosos y cuando empiezan a asustar a la gente los matan y es contraproducente. Lo que quería comentar es que a lo mejor podrían invitar a un experto en murciélagos para que les explique bien cómo está eso, porque la gente que está hablando desde el miedo nomás, no desde el conocimiento. Bueno, el comentario en esta mañana de la licenciada Tere Baeza, dice: los murciélagos son de beneficio, doctor, que usted es experto precisamente en estos temas de toxicológicos y bueno, que ha conocido de cerca sobre todo los ataques de murciélagos y los síntomas de las personas que han sido mordidas por estos animales. Sí, los murciélagos realmente cumplen una función dentro del ciclo, como todos los seres vivos, una cadena ecológica. Consumen muchos insectos también, destruyen plagas, polinizan, eso es bien importante también que se olvida. Los insectos, bueno, también desafortunadamente los murciélagos muerden también de paso las frutas también. Sin embargo, dicen hay una sobrepoblación y sobre todo que se han salido de su entorno, derivado por muchos factores. Uno de ellos, las condiciones climáticas o los cambios climáticos. Sí ayudan mucho a la fauna, esa es verdad, pero también representan un riesgo para los seres humanos e incluso para otros animales. Sí, que decíamos hace unos momentos, las condiciones, el cambio climático, las condiciones en este momento que se han alterado ha llevado al incremento de estos animales que hoy pues han reportado la Secretaría de Salud a estos ataques. ¿Qué es lo que hace falta, doctor, en relación a este tema para controlar la situación y evitar ataques como el que ocurrió en el 2016 y que hoy da a conocer la Secretaría de Salud? Bueno, lo que hace falta es una gran campaña. O sea, voy a tomar el ejemplo de un libro de consulta de todos nosotros los médicos, ¿verdad? Este libro rojo, se llama Yearbook. Este tipo de publicaciones hablan sobre estas enfermedades y sus vacunas. Y ahí la recomendación que hacen los norteamericanos es vacunar estrictamente a todas las mascotas que convivan con el hombre. Estamos hablando principalmente de gatos, de perros y de hurones. Y si hubiese otro tipo de animales, habría que considerarlo. Yo voy a dar mi punto de vista estrictamente desde la medicina. No puedo hablar de animales en sí, porque no soy veterinario, solamente lo que yo conozco de la zoonosis, que son enfermedades que padece el humano y el animal. Y en este caso sí se tendría que iniciar una gran campaña de vacunación para animales domésticos. El norteamericano habla de otra cosa que actualmente es muy desagradable y que siempre va a haber protestas: el exterminio de los animales callejeros.
O sea, el control de los animales callejeros, la esterilización de los animales callejeros, como se le quiera llamar, para que disminuya el número de animales que andan por todos lados. Es sabido de todos nosotros que en Victoria, en cualquier colonia, en cualquier barrio, en cualquier lugar, hay una proliferación enorme de perros y también de gatos, de ratas incluso. ¿Existe concientización por parte de la ciudadanía para acercar a estos animales a las campañas de vacunación? No, la verdad. No hay mucha cultura en ese aspecto por parte nuestra, por parte de la ciudadanía. Vemos muchos animalitos callejeros y lo peor, muchas veces las mascotas que ya no quieren las sacan a la calle, a la buena de Dios, sin ninguna vacuna, ya no tienen el seguimiento sanitario de esos animalitos y pues andan en la calle y de pronto en cada esquina ves 10, 15 perros sin más dueño y que pueden ser portadores también de una serie de enfermedades, de proliferación de plagas, de garrapatas, pulgas y todo eso, y por supuesto la rabia en temporadas altas de climatológicas. Pero la ciudadanía tenemos también gran responsabilidad porque no tenemos mucha cultura, tenemos conciencia en ese aspecto. Yo creo que aquí sí hay que estar muy al pendiente del trabajo que realice cada quien, en este caso las autoridades del sector salud y también pues, las autoridades del Comité de Sanidad Animal, porque pues el argumento en ese sentido, en ese renglón, es de que no hay recursos para llevar a cabo el control de este tipo de plagas, caso concreto de los murciélagos. Doctor, ya para cerrar. Ya para cerrar, el único caso que yo he visto de rabia humana es una sintomatología, un cuadro clínico dramatísimo, o sea, espantoso. La persona no puede tomar agua, no puede respirar bien, no puede pasar alimentos, está expulsando gran cantidad de saliva, hay crisis de ansiedad, de miedo, de angustia, espasmos, convulsiones. Irremediablemente la rabia, una vez desarrollada, va a provocar la muerte. Va a provocar la muerte. Su periodo de incubación desde la mordida son de 4 a 6 semanas. Por eso cualquier persona, y eso es ahí donde yo intervengo, que sea mordida por un animal desconocido o sospechoso, aunque sea casero, debe de recibir 2 cosas. Una, la vacuna antirrábica que se coloca aquí en el hombro. Y 2, otra vacuna que se llama inmunoglobulina antirrábica que se coloca alrededor de la mordida, alrededor de la lesión. Y ya no son, la dosis de la vacuna ya no son 20 y tantas como las que aplicaban antes. Ahora son 5 más o menos dosis, 5, y con lo cual la persona queda protegida. Si, por ejemplo, se revacuna al año, queda protegida por 5 años, y eso ocurre, por ejemplo, en los veterinarios. Pues muchísimas gracias, doctor Genaro Herrera Hernández, por estas recomendaciones. Gracias, Rosalena. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias también a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Nos vamos, no sin antes recordarle que tenemos cortes informativos cada hora, tenemos noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde, la tercera emisión con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos, el día de mañana lo esperamos en punto de las 6 horas. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.